Niños, para entender esta historia, tienen que saber que su tío Marshall hacía cosas que muchos universitarios hacen. ¿Cómo puedo decirlo? Digamos que comía un bocadillo. Durante 9 temporadas, el mundo entero se dejó cautivar por una historia que parecía ser la carta de amor definitiva a la juventud, a Nueva York y al destino romántico. La premisa de Cómo conocí a tu madre era hermosa y simple. En el año 2030, un padre amoroso llamado Ted Mosby sienta a sus 2 hijos para contarles la épica y divertida historia de cómo conoció a su madre. Nos vendieron a Ted como el arquetipo del chico bueno, un arquitecto idealista en busca del amor verdadero. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que fuiste engañado? Detrás de las risas enlatadas y los gestos románticos grandiosos se esconde una de las mentes más manipuladoras y tóxicas de la historia de la televisión. Hoy vamos a someter el relato de Ted Mosby a un escrutinio forense y psicológico profundo. Descubriremos que Ted no es un padre nostálgico, sino un narrador maquiavélico que rediseñó, censuró y falsificó 9 años de historia para lograr un objetivo sumamente oscuro y egoísta. Prepárate, porque hoy vamos a destrozar el cuento de hadas y te demostraremos por qué Ted Mosby es el arquitecto del engaño y el mentiroso más grande de la comedia contemporánea. Para entender el inmenso engaño de Ted, debemos analizar la estructura misma del programa. Toda la serie es un larguísimo flashback contado por una sola persona en el futuro. Los propios creadores de la serie confirmaron que Ted fue diseñado intencionalmente como un narrador no confiable. Esto destruye cualquier presunción de objetividad. Todo lo que vimos estuvo manipulado por su memoria. La manipulación empieza de forma aparentemente inocente, mediante la censura paternal. Ted altera sus recuerdos para proteger la inocencia de sus hijos. Reemplaza el consumo de marihuana diciendo que estaban comiendo sándwiches o usa palabras inventadas como Grinch para ocultar insultos graves. También deshumaniza a personas de su pasado a las que no recuerda, como llamar bla bla a una exnovia. Aunque parece cómico, esto establece un precedente peligroso. Ted tiene el control absoluto del universo de la serie. Él es el juez y el jurado, y él decide qué se muestra y qué se oculta, curando activamente sus recuerdos para quedar bien ante sus hijos. Niños, allá en el otoño de 2007 estaba saliendo con una chica llamada... ¿Cielos, cómo se llamaba? Pasaron 23 años, no recuerdo eso. Por el sentido de la historia, vamos a llamarla... Oigan, ella es bla bla. Ay, por favor, díganme bla. La incompetencia de Ted como narrador es innegable cuando rompe la cronología de su propia historia. En un momento dramático sobre una cabra en su apartamento, él detiene la historia para admitir que se equivocó de año. El evento no pasó en su cumpleaños 30, sino en el 31. Peor aún, en otro episodio confiesa que fusionó recuerdos, poniendo a Lily y a Barney en una pelea a gritos que en realidad ocurrió años después entre Marshall y Robin. Si Ted es capaz de intercambiar literalmente a los protagonistas de una pelea, alterando el diálogo y el escenario, la confiabilidad de su relato cae al vacío. ¿Cuántos eventos fueron fabricados por su mala memoria? Pero la prueba reina de que nada es verdad es el episodio El Cenicero. 3 personajes recuerdan el mismo evento en la galería del capitán. Ted, bajo los efectos de un sándwich, recuerda al capitán como un asesino vengativo. Robin, borracha, recuerda que intentó acosarla sexualmente. Y Lily, paralizada por sus inseguridades, recuerda que el capitán la humilló, cuando en realidad le estaba ofreciendo un trabajo. Si las percepciones de estas 3 personas pueden distorsionar tanto la realidad en una sola noche, entonces los 9 años de historia de Ted no son un registro histórico, sino pura ficción emocional a su conveniencia. ¿Eres el que trató de hacerlo con una cabra? Si acaso la cabra fue la que trató de hacerlo conmigo. El engaño de Ted se vuelve verdaderamente oscuro y malicioso cuando analizamos cómo describe a su supuesto mejor amigo, Barney Stinson. A lo largo de la serie, Ted nos pinta a Barney como un sociópata, un mentiroso patológico y un predador sexual sin límites morales. Sin embargo, la lógica y las matemáticas demuestran que Ted emprendió una campaña de difamación y calumnia contra él. Ted afirma que Barney durmió con 200 mujeres. Si hacemos el cálculo cronológico, Barney tendría que haberse acostado
casado con una mujer nueva cada 2 semanas y media durante más de una década. Aunque es una cifra alta, está astronómicamente lejos de la caricatura frenética que Ted describe, donde Barney seduce a mujeres nuevas cada noche sin parar. Además, Ted lo acusa de crímenes literales, como abandonar a mujeres en el bosque para ser devoradas por osos o vender a una chica. Si esto fuera cierto, personas con ética intachable como Marshall o Lily jamás habrían sido sus amigos. La realidad es que Barney exageraba historias en el bar por sus profundos traumas de abandono usando humor negro, y las mujeres participaban en un juego consensuado. Ted, actuando como narrador en retrospectiva, convirtió esos chistes de bar en confesiones literales para amplificar la maldad de Barney. Una chica puede ser loca siempre y cuando sea igual de linda. Por eso, si está así de loca, debe ser así de linda. Si está así de loca, debe estar así de linda. También conocida como Diagonal Vicky Mendoza. Una chica que conocí que saltaba la cuerda con esa línea. Se rasuraba, perdió 5 kilos, me clavó un tenedor y me hizo un trabajo. Pero ¿por qué un padre dedicaría cientos de horas en calumniar a Barney, a quien sus hijos conocen en el 2030 como el amoroso y devoto tío Barney? La respuesta es simple y maquiavélica. Robin y Barney se enamoraron y se casaron. Al momento de contar la historia, ellos llevan años divorciados. La verdadera intención de Ted al relatar todo esto es pedirle permiso a sus hijos para reavivar su obsesivo romance con la exesposa de su mejor amigo. Para que sus hijos acepten esto, Ted necesita desesperadamente que perciban el matrimonio de Barney y Robin como un error catastrófico. Al pintar a Barney como un degenerado irredimible, Ted planta una semilla subliminal en la mente de sus hijos. Su tío Barney siempre fue un monstruo incapaz de amar a su tía Robin. Por lo tanto, yo, el héroe paciente y moral, soy el único hombre que la merece. El asesinato del carácter de Barney es solo una herramienta política para robarse a Robin. Ella no lo vale. Deberías de olvidar a esa chinche. Pero no dije chinche, dije una mala palabra. Muy, muy mala. Oh, rata. Pero no dije rata. Mientras destruye a Barney, Ted se canoniza a sí mismo como el romántico empedernido. Pero si quitamos las risas de fondo, sus acciones revelan a un hombre profundamente tóxico, marcado por un narcisismo crónico y un complejo de salvador incontrolable. En su primer encuentro con Robin, le dice "te amo" en la primera cita. Esto no es romántico. En psicología se llama bombardeo amoroso, una táctica coercitiva para forzar intimidad. Peor aún es el infame incidente de Natalie. Ted recuerda cómo 6 años atrás terminó con su novia dejándole un mensaje de voz el mismo día de su cumpleaños, mientras sus amigos escuchaban todo en una fiesta sorpresa. Años después, por pura nostalgia, la acosa hasta que le da otra oportunidad, solo para volver a romper con ella semanas después, increíblemente otra vez el día de su cumpleaños. Cuando Natalie, con justa razón, lo golpea físicamente por su crueldad sociopática, Ted no asume ninguna responsabilidad. Él narra el evento ante sus hijos como si él fuera la pobre víctima de una mujer inestable, desviando toda su culpa. ¡Por Dios! ¿Estás bien? Oye, ¿qué te pasó? Dije la verdad. Resulta que la verdad tiene un mal sentido del humor. Ay, amigo. Bueno, hiciste lo correcto. Estoy orgullosa. Y yo estoy sangrando. La ironía más brillante y dolorosa de toda la serie ocurre cuando a Ted le hacen exactamente lo que él hace. Después de que Stella lo deja en el altar por su expareja, Tony escribe una película taquillera llamada The Wedding Bride. En esta película, el personaje basado en Ted se llama Jed Mosley y es retratado como el villano pomposo, estirado y abusivo de las comedias románticas. Ted siente una indignación colérica y visceral. Se siente difamado y ofendido que Tony haya tomado sus defectos menores y los haya exagerado hasta convertirlos en patologías para ser el villano de la historia. La hipocresía es absoluta, porque Ted Mosby está perpetrando contra Barney exactamente el mismo crimen narrativo que Tony perpetró contra él. Ted es el guionista y el director de su propia película mental. Barney es su Jed Mosley. Ted odia a Tony simplemente porque se da cuenta de que alguien usó su misma táctica sucia con mejor éxito. ¡Escucha esto! ¡Cabeza hueca, soy Jed Mosley! ¡El más poderoso y corrupto arquitecto de Nueva York! ¡Soy... ¡Ah! ¡Yo no estoy impecable!
Esto nos lleva al polémico e incomprendido final de la serie. Entendemos que la madre, Tracy, falleció años antes de que Ted comenzara a hablar. Cuando Ted finalmente introduce a la madre en su relato, la despoja de cualquier defecto humano. Es un ángel intocable que comparte mágicamente todas sus oscuras aficiones y resuelve todos los problemas. Esta deificación es estratégica. Ted está construyendo un santuario narrativo. Si admitiera que Tracy tuvo defectos o que tuvieron discusiones matrimoniales, correría el riesgo de que pareciera que Tracy fue solo un premio de consolación tras el rechazo de Robin. Pero la ilusión se derrumba gracias a la inteligencia de su propia hija, Penny. Tras soportar años de historias detalladas sobre la vida sexual de su padre, ella desmantela el teatro de un solo golpe cuando le dice: «Esta no es una historia sobre mamá. Nos hiciste soportar todo esto solo porque quieres salir con la tía Robin». Ahí radica la brillantez oscura del show. El relato de Ted jamás fue un homenaje melancólico a su difunta esposa. Fue un inmenso alegato de defensa ante un tribunal compuesto por dos adolescentes. Ted construyó una mitología cósmica, el paraguas amarillo, la lluvia mágica, la demonización de Barney, con el único fin de convencer a sus hijos de que su obsesión patológica y de décadas con la tía Robin no era una falta de respeto a la memoria de su madre, sino una orden inevitable del universo. Ted Mosby no nos contó un cuento de hadas sobre el amor verdadero. Nos dio la justificación fría y calculada de un hombre que jamás pudo curarse de su propia obsesión. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta oscura deconstrucción? ¿Sigues creyendo que Ted Mosby era un romántico empedernido o estás de acuerdo en que fue el gran manipulador de la televisión? Déjame tu análisis en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir descubriendo los perfiles psicológicos ocultos de tus personajes favoritos. Nos vemos en el próximo video.